FM 89.1, Radio Universidad. En tono sepia que por lo general uno tiene amontonado en cajas de zapatos, y que hablan un poco de, no solo de quiénes fuimos, sino de quiénes fueron los que nos construyeron de alguna manera también. Y en definitiva hablan también de quiénes somos. Ajá. Y a ver, y en este libro, en este talón rajado, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Cuentos, anécdotas, si tenés que definir qué fue lo que hiciste, contame. Mira, cuando yo empecé a trabajar con ese libro, con ese conjunto de historias que componen la novela, fui con un archivito, se lo compartí a un colega, a quien yo considero uno de mis maestros, que es el poeta Osvaldo Bossi, en una de sus clínicas de producción. Le dije, yo quiero trabajar este conjunto de relatos, ¿no? Y a los 3 o 4 relatos que le leía a Osvaldo, él me empezó a convencer de que ahí había una novela por distintos motivos y cuestiones que tienen que ver con la construcción literaria en sí. Me mostró que había un hilo conductor y me convenció y me alumbró como el camino a partir de esas primeras lecturas, y se fue construyendo la novela a partir de esas historias iniciales, digamos, que hablan de un niño que crece en un barrio del conurbano bonaerense, en La Ferrere, un niño, un adolescente y en algunas instancias de la vida adulta, y que se va encontrando con distintas situaciones por primera vez, ¿no? Podemos decir entonces una novela de iniciación, y cómo va respondiendo él, ese personaje, ante esos descubrimientos que tienen que ver con la vida en general, con el sexo, con el amor, con el desamor, con las armas de fuego, que son parte del escenario, digamos, cotidiano de este personaje, y cómo se va relacionando con los distintos personajes que también van apareciendo y van poblando de alguna manera la novela. Si bien no se profundiza en esos personajes, sí tienen un peso muy importante a partir de la enunciación de ellos, ¿no? Y de qué relación tiene el personaje principal con esos que van apareciendo. ¿Y ese niño, ese adolescente, tiene algo que ver con vos? Y de alguna manera yo creo que lo que escribimos en algún punto somos, ¿no? Yo creo que, como para resumirlo, creo que ese niño que está en la novela, ese adolescente o ese adulto, es el niño que yo hubiese querido ser, el adolescente que hubiese querido ser o el adulto que hubiese querido ser. Creo que la literatura es, en definitiva, la diferencia entre lo que quisimos ser y lo que fuimos. Eso. El nombre del libro, a mí me llamó la atención, Talón Rajado, tiene que ver por lo que yo me imagino, porque son los chicos que andan descalzos y se les va ajando el pie. Tal cual. En realidad es un término que se usa de manera despectiva, ¿no? Y por lo general surge de las propias clases populares que hacen este uso peyorativo de ese término, ¿no? Yo me acuerdo que había por ahí algún personaje adulto por lo general, y por ahí nosotros estábamos rompiendo algún vidrio de un pelotazo y nos salían, talón rajado, salí de acá. De alguna manera es lo que para mí condensa el hacer arte en el conurbano, ¿no? El conurbano bonaerense siempre ha sido víctima por ahí de cierta estigmatización, y creo que la respuesta a esa estigmatización histórica ha sido arte, arte, arte y arte. Uno camina por el conurbano y patea una piedra y sale un artista. Y un artista, no me quiero incluir dentro de lo que voy a decir, pero un artista tremendo, ¿no? Sí. Hay tremendos artistas en el conurbano bonaerense. Entonces apropiarse de ese término para que sea el título de una novela me parecía como que de alguna manera condensaba eso que yo entiendo como arte o qué significa el arte desde el conurbano. Claro, ¿no? Porque también esa construcción de identidad, porque pensaba, este chico, ¿no? que vos plasmás acá en esta historia de conurbano, que siempre cuando hablamos de conurbano, zona oeste, zona sur, ¿no? Que no es lo que no es Cava, ¿no? Porque si no es zona norte, viste que no es conurbano, Sí, zona norte claro. es zona norte.
Digo, esta cuestión, ¿no? de identidad que hace que también, ¿no? Alguien esté traspasado por un montón de cuestiones que si hubiese nacido en otro lado no las tiene. Sí, tal cual, tal cual. Y hay algo también que con los años, por lo menos a mí me sucede, es que, digo, yo estoy absolutamente convencido del orgullo que me atraviesa por el lugar en el que yo nací, por la gente con la que yo me formé como ser humano, digamos, pero no siempre fue así. Y la escritura en ese caso también viene de alguna manera a reconciliarme a mí y a darme identidad, o a definir mi identidad, o a asumir con un tremendo cariño esa identidad, ¿no? De alguna manera la novela esta me reconcilia con aquellos años, con aquel territorio, con aquellas personas que fueron atravesando, sobre todo mi niñez, que es sobre la parte de la vida que más transcurre del personaje en la novela. Claro, te escucho y digo, ¿no? Te escucha diciendo esto en un momento donde se escuchan otras voces, donde este país es una porquería, hay que irse, ¿no? Hay que irse, y donde ves... Y bueno, la única salida es 6. Claro, ¿no? Digo, bueno, ¿cuántas miradas que podemos tener sobre un mismo territorio? Y a veces territorios a veces no tan friendly, no tan amigables como también otros lo pueden ver, y con tanta carga de prejuicio que también hay desde aquel que no conoce. Incluso nos pasa con mucha gente que a veces viene a visitar la universidad. No pensé que era tan linda. No sé a veces qué piensan, ¿no? que estamos como acá. Imagino en otros lugares donde sí hay poblaciones más vulnerables y donde... No, hasta hace poco se usaba el eufemismo, el conurbano profundo. ¿Qué es el conurbano profundo? Sí, han llegado a decir que el conurbano era similar a África también. Por ejemplo, ¿no? O bueno, qué sé yo. Entonces digo, que alguien esto lo reivindique, y como te pasa a vos, seguramente a muchos que están escuchando también les pasa lo mismo. Yo soy de acá, ¿no? Y donde puedo esto lo recuerdo. Y está buenísimo que esto se pueda tener. Por eso también aquellos que nos están escuchando, ahora en un ratito o al final del programa vamos a estar sorteando el libro que nos trajo Sergio, Talón Rajado, para aquellos que quieran conocer esta historia de la que nos vino a hablar en el día de hoy. Sergio, también leí por ahí que con este libro saliste de tu zona de confort. ¿Tenés otros libros? ¿Cómo es que saliste? ¿Por qué saliste? ¿Por qué tomaste esta decisión? ¿Y cómo son los libros anteriores? Sí, yo no sé eso, lo de la zona de confort, no. Yo también lo leí, pero no me siento identificado con eso de zona de confort. Para mí la escritura es incómoda, es un lugar de incomodidad, ya sea que uno haga poesía o prosa o lo que sea que haga. Es un lugar de incomodidad porque, como te decía recién, de alguna manera a mí me reconcilia con mi historia personal, las historias que están en este libro, porque son pequeños gestos de la memoria que fueron apareciendo y que fueron disparadores de las historias, ¿no? Y a veces uno va y hurga en ese pasado, en esa memoria, pero también se corren riesgos ahí. Uno puede quedar como preso de alguna manera, ¿no? Literalmente, metafóricamente digo, de ese pasado, porque andás a ver que uno se encuentra, ¿no? No creo que haya sido una zona de confort lo que escribí antes. Sí, asumo que hay un camino recorrido y que esto es como el resultado de una búsqueda permanente. Yo escribo desde que soy muy chico, desde los 12 años. Pero creo que es el resultado de una búsqueda permanente, y uno podría decir, bueno, y con este estilo yo me siento cómodo, pero todo lo contrario, con este estilo es el que más incomodidad me genera, entonces es el que más me seduce, digamos, de alguna manera. Lo previo, lo que yo escribí, que no está publicado, pero son 3 libros de poesía, el último lo escribí paralelamente con la novela, pero no podría decir, bueno, yo soy un escritor de acá y acá soy otro escritor. Es todo lo mismo. Digo, la novela, también el estilo que
que de alguna manera caracteriza los textos que están en esta novela, está en juego también la poesía. Digo, desde la brevedad de los capítulos, ¿sí? Esa intención que tiene la brevedad por captar la atención, bueno, eso también es algo que se busca cuando uno escribe poesía. Digo, la brevedad de la poesía también condensa esa búsqueda de llamar la atención, de acaparar, ¿viste? Al lector o a la lectora. Entonces yo no sé si hubo una zona de confort en algún momento, creo que todo lo contrario. Y además decíamos que sos actor, formás parte del elenco Despejar la X. ¿De qué se trata? Sí, Despejar la X es una obra que tiene que ver con el VIH y con el estigma. Habla básicamente de un grupo de teatro que está tratando de encarar el tema del VIH porque una de las personas que está en el elenco tiene VIH. Entonces la obra de teatro tiene que ver con cómo encaran estas personas que no tienen VIH la temática, ¿sí? Y entonces ahí afloran un montón de prejuicios que creíamos a esta altura de la historia resueltos. Bueno, evidentemente no. Nosotros hicimos en el 2019, previo a la pandemia, hay términos que se empezaron para nosotros a resignificar porque después empezaron a utilizarse en la pandemia de COVID. Y fue como, no nos podíamos creer, parecía que era premonitorio. Pero, ¿por ejemplo? No, bueno, aislamiento, todos un montón de cosas que tienen que ver con... Bueno, hay una frase que está en la obra de teatro que dice, salud mata teatro. Bueno, el contexto del teatro en general hasta hace poco tiempo, sobre todo el teatro independiente, estuvo como bastante... cascoteado porque fue lo primero que se cerró y lo último que se abrió. Sí, tal cual. Y es difícil que obras que hayan empezado o elencos que hayan empezado previo a la pandemia o justo antes, como nosotros, hayan podido subsistir. Nosotros tuvimos una tenacidad y creo que ejemplar en algún sentido de seguir, ¿no? Esta cosa de queríamos seguir porque habíamos podido hacer 4 funciones piloto para público que de alguna manera tenía que ver con la temática. Gente portadora que vivía con VIH, gente especializada en el tema, gente de salud que tenía que ver de alguna manera con el tema, organizaciones, ONG, y tuvimos una devolución muy alentadora que nos como invitaba a seguir por ese camino que habíamos empezado a transitar a partir de la mirada y el estudio de la directora de la obra, Patricia María Sánchez, que vio o escuchó, mejor dicho, esas devoluciones que hubo a partir de esas 4 funciones. Bueno, y hoy estamos a sala llena todos los fines de semana. ¿Dónde? En Tadrón Teatro, en Niceto Vega y esquina Armenia. Hicimos en junio, julio hicimos funciones itinerantes por espacios no convencionales como sociedades de fomento, bachilleratos populares, también algunas salas pequeñas del conurbano, como el Balcón de Burlingame. Y ahora volvimos a las funciones de Tadrón en el barrio de Palermo y estamos teniendo muy buenas devoluciones, repercusiones. La obra está por ser declarada de interés educativo, cultural y en derechos humanos en la legislatura y en el Senado, cosa por la cual estamos absolutamente orgullosos. Es algo que nosotros no esperábamos. Cuando uno encara por ahí, o por lo menos desde mi corta experiencia, una obra de teatro en el circuito independiente, under, espera hacer unas 15 funciones con toda la furia, y la verdad que ahora estamos teniendo un resultado después de tanto trabajo hermoso. Y bueno, para los felices. que recién nos están sintonizando, están escuchando, de común acuerdo, está Sergio Gramajo por aquí, es escritor, es actor, artista, profe de literatura, presentó la semana pasada este libro, Talón Rajado, del cual nos vino a hablar, y bueno, es la excusa también para conocer un poco más un artista de esta zona, ¿no? De nuestra querida Matanza, y donde también, ¿no? Las cuestiones de identidad, ¿no? Que nos atraviesan a todos y que hacen que bueno, escucharlo nos suene todo tan familiar, ¿no? ¿Sos profe de secundario?
Sí, profe de literatura. Si vos ves la solapa, Sí. dice en la pequeña biografía, dice casi profesor de literatura, porque en Casi. ese momento yo todavía no me había recibido. Y digo profe y no docente porque no ejerzo. Yo acabo de tener una hija, Cala. Además tengo un hijo de 10 años, Mateo. Cala tiene 3 meses y bueno, habíamos publicado el libro en noviembre del año pasado y en los primeros meses me dediqué a rendir de manera sí, claro. maratónica los últimos finales y después nació Cala. Así Claro, que no. ahora hay un Pero laburo profe 24/7 en serio. Sí, sí. Así que, bueno, bien, pero si no la idea es por eso, profe de secundaria. Sí, de secundaria, Sí, exactamente. ahí está. Y hoy cuando se habla mucho de cómo está la escuela, de, no, bueno, cuando vimos lo que se vio con las pruebas a aprender, cuando también, ¿no? Hay como una estigmatización de los pibes que parece que nada les interesa. ¿Vos cómo lo observás esto? Perdón. No. Yo no sé si a los pibes nada les No, interesa. bueno, pero viste que, a ver, agarrás las noticias y decís, claro, no sabe nada. A lo no mejor quiere la leer, escuela quiere, no tiene claro. cosas que le interese a los pibes. Sí, porque esto es un desafío ser docente, Sí, por ¿no? supuesto. Para Yo poder voy a hablar motivar. igual desde acá, desde un sillón muy cómodo, ¿no? Porque, insisto, no doy clases, di muy pocas clases en lo que va de mi vida, pero yo creo que también, no los docentes o las docentes, creo que hay una idea de escuela que a veces por ahí queda un poco anticuada quizás, ¿viste? Hay algo que recuerdo siempre en el profesorado, nos daban textos que decían que no teníamos que enseñar como nos estaban enseñando la que nos daba el texto. Entonces, Claro, es sí, como... es complicado. Bueno, y después hay gente, incluso más joven que yo, que por ahí tiene una mirada que tenían mis maestras de la primaria en la década del 80. Sí, sí, sí. No sé si me explico, pero Sí. es como hay una mirada, no sé si conservadora, estructurada, pero... Que la prueba, que si no hay prueba, que si, claro, ¿no? Exactamente. ¿Pero vos Sí, decís que sí, la sí. educación en general o No, sí, docentes en particular? No, ni una cosa ni la otra, que hay una mixtura ahí, insisto, yo no soy especialista en educación, pero es simplemente una apreciación. O lo veo por ahí a veces con mi hijo, en algunos casos. Mi hijo le gusta mucho dibujar, por ahí está dibujando y como que le cortan el chorro, ¿viste? ¿No? Claro. Que tiene que estar haciendo otra cosa. A mí me parece que de alguna manera sigue la escuela como cortando un poco esa capacidad que tienen los chicos la capacidad que tiene cada uno, ¿no? Sí. Claro, de imaginar, de poder eso. Otro ladrillo en la darle pared. vuelo a la imaginación. Bueno, Sergio, ¿dónde se puede encontrar Talón Rajado? Talón Rajado, publicado por La Máquina Eterna, que es una editorial independiente de Aedo. Eso no me quería olvidar de decirlo porque es un grupo de gente que le pone mucho amor y mucho trabajo a lo que hace y me gustaría que les vaya muy bien. Pero se consigue en las librerías de Morón, sobre todo en Yatay, una histórica librería de Aedo, y si no en la página de la editorial, que es www.lamaquinaeterna.com.ar. Ahí está. Y si no, nos llamás y nos decís quiero el libro Talón Rajado, que lo vamos a sortear al final del programa. Sergio, la verdad que nos encantó tenerte aquí, un gusto conocerte y bueno, cuando tengas otro libro te venís por acá y te das una vueltita, ¿te parece? Muchísimas gracias, seguramente. Sergio Gramajo pasó por aquí presentando su Talón Rajado, que vamos a estar sorteando al 15-3-88-50-89-1. Quiero el libro, quiero saber cómo es la historia de este chico, de este adolescente que vivió ahí por la Ferrer. 15-3-88-50-89-1. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.